Dios. Hubo un hombre en la Biblia que se llevó el título de amigo de Dios. ¿Quién fue ese? Abraham. En Santiago 2:23 dice: así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Juli, ¿me puedes ayudar con las diapositivas, por favor? Ahí está el versículo que acabo de leer. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Les cuento que yo leo esto y yo digo: ay, qué rico. Qué rico que eso pudieran decir de mí. O sea, eso es un título honorífico tremendo. Que a uno le llamen amigo de Dios, que a uno le digan que sea reconocido como un amigo de Dios. Les cuento que eso es un titulazo, pues. Tremendo, tremendo título el que se le otorgó aquí a Abraham. Ahora, ¿por qué a Abraham le llamaron hijo de Dios? Entonces vamos al momento histórico por el cual Abraham fue llamado amigo de Dios. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, desde el 1 hasta el 21. Génesis capítulo 15, desde el 1 hasta el 21. Ese es el momento histórico por el cual Abraham es considerado amigo de Dios. Hubo muchos momentos muy importantes, pero este marcó un cambio. Este dio un punto de quiebre en la vida de Abraham. Dice Génesis 15, a partir del verso 1, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu promesa. Pero Abraham le respondió, tu recompensa, perdón. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham le llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates.
Me refiero a la tierra de los quenitas, los quenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jeuseos. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Nos encontramos en el momento, Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Dios ya había llamado a Abraham, ¿de qué ciudad? De Ur de los Caldeos. Eso quedaba en Babilonia, por allá lejos, en tierras donde hoy son Irak e Irán. Desde por ahí lo llamó para que viniera a la tierra de Palestina, a lo que llegaría a ser en el futuro Israel. Lo llama y le dice que a partir de él todas las naciones serían benditas. A través de él, de la descendencia de Abraham, iban a ser un salvador. Y cuando él le da esa promesa, pues le dice, bueno, yo voy a tener una descendencia grande, pero si no hemos tenido hijos. Y para este momento Abraham era muy rico, tenía muchos criados a su cargo. Recuerden que ya Lot se había alejado de él y ya él había ido a rescatar a Lot con ejército, o sea, el hombre tenía toda una comunidad a su alrededor. Y llega este momento, entonces Dios le dice, sí, es que yo te voy a cumplir la promesa. Y Señor, pero yo no tengo hijos. Mira las estrellas, así será tu descendencia. Un hombre viejo, sin hijos, una esposa estéril, y el Señor le dice, te voy a dar muchos hijos. Y Abraham le creyó a Dios, y eso le fue contado como un acto de justicia, y recibió el título de amigo de Dios. ¿Qué hizo entonces Abraham para ser llamado hijo de Dios? Veamos en el texto qué cosas nos muestra Abraham que hizo como amigo de Dios. Número 1, versículos 1 al 4. Abraham hablaba con Dios. Eso hizo Abraham para comenzar su amistad con Dios. Una amistad tiene que comenzar con la comunicación. Dios le hablaba a Abraham y Abraham respondía. Muchas veces Dios llamó a Abraham, le habló, lo llamó, le habló, se reveló a él y Abraham respondía. Dios le hablaba y Abraham no lo ignoraba. Es terrible cuando uno se siente ignorado en la comunicación, ¿cierto? Pues se rompe la relación, no hay una relación fluida, no puede haber amistad si no hay comunicación. Pero también hay muchas alusiones en Génesis en donde Abraham, que más tarde se llamó Abraham, por ahora es Abraham, invocaba el nombre de Dios. ¿Qué significa invocar el nombre de Dios? Llamarlo, buscarlo, rendirle culto, acercarse a él. Y Abraham invocaba el nombre de Dios, es decir, es una persona que se comunicaba regularmente con Dios. La comunicación es muy importante en las relaciones interpersonales. Sin comunicación no hay relación, y sin relación no hay amistad. Dios en su soberanía ha decidido revelarse. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Dios se reveló a la humanidad, le habló a la humanidad, y todas esas palabras, ¿dónde las tenemos condensadas? En la Biblia, en la palabra de Dios. Allí está condensada la carta de amor de Dios, el mensaje de Dios, el discurso de Dios. Lo que Dios me dice hoy está en la Biblia. Además de la Biblia y basado en la Biblia, también Dios me habla a través de la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo me recuerda la palabra de Cristo, me lleva a entender la palabra de Cristo, hace que ella quede tatuada en mi ser para yo obedecerla. Pero también Dios se comunica a través de las exposiciones bíblicas, los devocionales que hacemos a diario, las reflexiones bíblicas, los estudios bíblicos, la escuela dominical, la predicación. Dios se comunica. La pregunta para nosotros es, ¿respondemos? ¿Respondemos al llamado de Dios? ¿Respondemos a la voz de Dios? ¿Respondemos al mensaje de Dios? Porque Abraham sí lo hacía. Cuando Dios le hablaba a Abraham, él respondía y él obedecía.
cuando Dios nos habla a nosotros, ¿qué pasa en nuestra vida? Recuerdo antes que a uno le decían, claro, lo que le entra por aquí le sale por aquí, ¿cierto? ¿Eso qué quería decir? Que no hacía nada en la cabeza, ¿cierto? Entonces un mensaje entra y como que sale por acá y no transformó, no hubo un entendimiento, se ignoró el mensaje, no significó nada. ¿Será que así estamos haciendo nosotros con Dios? Todos esos mensajes preciosos que Dios nos envía todos los días, textos bíblicos, canciones, devocionales, mensajes, todos los días Dios nos manda mensajes, a través de los hermanos. A veces recibimos exhortación de los hermanos y alguien se acerca y nos dice, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra. Dios nos está hablando a través del hermano. ¿Qué estamos haciendo con eso nosotros? ¿Estamos escuchando el mensaje de Dios? ¿Estamos respondiéndole ese mensaje? ¿Estamos hablando con Él? Somos de los que lo buscamos en oración, porque Abraham invocaba el nombre de Dios. ¿Cuáles son las primeras palabras que decimos cuando nos despertamos? Una palabra para Dios, un saludo, una bendición, una adoración al Señor. ¿Cuáles son las últimas palabras que pronunciamos antes de dormirnos? Una gratitud a Dios por el día que ha terminado, una alabanza al Señor por lo grande y maravilloso que ha sido con nosotros. ¿Qué estamos haciendo antes de comer? ¿Estamos dando gracias a Dios por el alimento? ¿Qué estamos haciendo cuando salimos de la casa? Nos encomendamos a Él. Cuando caminamos por la calle, que Él va a nuestro lado. ¿Le hablamos o lo ignoramos? Dios no solo está aquí en este templo, Él nos acompaña a todo lugar, Él está en nuestro corazón. La pregunta es, ¿le hablamos o lo ignoramos? Porque Abraham sí le hablaba y por eso fue llamado amigo de Dios. ¿Eres tú un amigo de Dios? ¿Eres tú un amigo de Dios? ¿Eres tú una persona que a diario, cotidianamente, muchas veces del día habla con Dios? ¿Qué hizo Abraham entonces para ser llamado amigo de Dios? En segundo lugar, en primero, se comunicaba con Dios, hablaba con Dios. En segundo lugar, le creyó a Dios, le creyó a Dios. El versículo 5 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham no solo creía en Dios, Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Se hace esa distinción, pues creer en Dios puede ser algo solamente intelectual, saber que Él existe, y en ese rango está hasta el diablo. El diablo sabe que Dios existe, el diablo sabe que Dios es verdadero, el diablo sabe quién es Dios, lo conoce bien, pero le cree, no porque no le obedece, ¿cierto? No le obedece. Abraham creía en Dios y le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo algo que para un ser humano puede ser un disparate, vas a tener una gran descendencia, pero ¿cómo si yo ya soy viejo? Si no he podido embarazar a mi esposa, si ella parece que es estéril. Y Dios le dice, ¿es que va a ser así? Ah, bueno, Señor, si tú dices que va a ser así, por más raro que parezca, por más ilógico a la mente humana que parezca, si tú lo has dicho, lo creo. Abraham le creyó a Dios. Muchos dicen creer en Dios. Cuando uno habla con la gente sí, Dios existe. La mayoría no niegan la existencia de Dios. Hay un grupo que niega la existencia de Dios, están bravos con Él y por eso lo niegan. Entonces, pero hay unos que dicen, sí, existe Dios, pero no le creen. ¿Y cómo sabemos que no le creen? Porque no le obedecen. En Romanos capítulo 4, verso 18 dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó,
aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Miren la explicación de Pablo acerca de la vida de Abraham. Tremenda la fe de Abraham. Eso se requiere para ser amigo de Dios. Tener una fe tremenda de creerle a Dios. Por más que mi mente diga no, por más que mi mente diga eso es imposible, por más que la sociedad lo niegue, yo le creo a Dios. Así tiene que ser. En Hebreos también hay una descripción de lo que hizo Abraham. Capítulo 6, verso 15 dice: así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Creerle a Dios es esperar en Él con paciencia. Nosotros queremos las cosas ya, ¿cierto? Lo que es ya, yo necesito ver frutos, yo necesito ver resultados. Y con Dios no es así. Entre. En el capítulo 11 de Hebreos dice, versículo 8 en adelante: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Señor, tienes que explicarme bien para dónde me estás mandando. ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué comodidades tiene? ¿Qué voy a encontrar allí? ¿Si me va a ir bien o no? Ahora Dios le dijo: vete, y él se fue sin saber a dónde iba, porque por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham la tenía clara porque sabía que Dios tiene un plan perfecto, no porque él tuviera toda la información. Él le creyó a Dios. Nosotros a veces para creer necesitamos toda la información. Tienes que explicarme pues al detalle cómo es la cosa y a qué me voy a enfrentar yo, porque pues así no. Abraham se lanzó. Dios le dijo: ve, y él se fue. Él le creyó a Dios. Y creerle a Dios es obedecerle a Dios. Y creerle a Dios es tener la fe puesta en Él. Yo confío en Dios, pase lo que pase. En la Biblia está todo el consejo de Dios. Está todo el mandato de Dios. Todo lo que la humanidad necesita saber, conocer de Dios, está en la Biblia. Ahí están todas las palabras que Dios ha comunicado al ser humano, a su iglesia, a sus hijos. ¿Tú crees en esas palabras? Levanten la mano los que creen en esas palabras. Un sondeíto, a ver. Ajá, ok. ¿Saben cómo probamos si le creemos a Dios o no? No es solo levantando la mano, es obedeciendo los mandamientos divinos. Si Dios ha dicho en su palabra que no puedes mentir, pues no mentimos. Si Dios ha dicho en su palabra no al adulterio, pues no adulteramos. Si Dios ha dicho no a la fornicación, pues no fornicamos. Eso es creerle a Dios. No es solo venir aquí y pasarla chévere en una alabanza. Creerle a Dios es obedecer. Y Abraham fue llamado amigo de Dios porque obedeció. Dios le dijo: ve, y él fue. Dios le dijo: te voy a dar, y él creyó. ¿Eres tú un amigo de Dios? ¿Le crees a Él? ¿Obedeces su palabra? ¿Qué más hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? En tercer lugar, Abraham fue generoso. Para sellar el pacto,
Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años. Ellos son animales bien formados, animales productivos, animales que valen plata. Y dijo: también tráeme una tórtola y un pichón. Y les dijo que lo sacrificara. Para sacrificarlos, es decir, sacrifícame esto. Entregar unos animales como ofrenda para hacer un pacto. Entregar unos animales a una persona que era ganadera, que tenía animales, y Dios le pide: mata a estos animalitos. Uno podría decir: hombre, pero pues es que ¿cómo así? ¿Por qué mejor no hacemos algo más productivo con esto, cierto? Hagamos algo chévere con esto, hagamos algo, sí, un asado, un sancocho, repartámoslo entre mucha gente. Y Dios dijo: quémalo. Y a veces uno se pregunta por qué en el Antiguo Testamento era tan común que Dios pidiera que se sacrificaran animales y que se quemaran, porque pues en la Pascua se sacrificaba y se comía. Uno decía: pues se le sacó algo de provecho, pero ¿por qué a veces Dios pedía que se sacrificara y se quemara? Es decir, eso no es para nadie. Uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Para enseñar un principio. Un principio siempre quiso, bueno, muchas cosas quiso enseñar Dios con los sacrificios, pero hay un principio que aquí nos atañe, y es el desprendimiento. Es decir, Dios está pidiendo: despréndete de eso. Eso es una prueba de fe, porque cuánto amo yo eso que Dios me está pidiendo. Despréndete de eso. A ver, Abraham, despréndete de 3 animales con estas características, que sean buenos, que sean perfectos, los mejores. No me vas a traer aquí lo peor. Despréndete. El desprendimiento de lo material es una confesión de fe, porque cuando yo me desprendo de algo material, estoy diciendo: Señor, mi confianza está en ti, no en estas posesiones materiales. Cuando yo me desprendo, estoy haciendo un acto de fe. El desprendimiento es un acto de fe. Cuando yo amo mucho lo que tengo y me aferro, y esto nadie me lo quita, y cuando yo me muera, ¿qué vamos a hacer con esto? Y lloro de tristeza, es porque mi corazón está en otro lugar. Pero cuando yo soy desprendido, estoy poniendo mi fe en el Señor y no en las cosas materiales. Y ese es el punto de partida para la generosidad. Yo no puedo ser generoso si no soy desprendido, si me aferro a una cantidad de cosas en esta vida, si no puedo vivir sin esto. No, es que qué tal donde esto se me pierde, donde esto se me dañe, la vida se me acaba. Donde esto se dañe, mi vida se acaba. Aferrados a una cantidad de cosas materiales que no nos vamos a llevar cuando nos muramos. Que el Señor dijo en el Sermón del Monte: no se aferren a esas cosas, que la polilla, el hongo y todo eso solo daña. Eso se daña, eso se destruye. No se aferren a eso. El desprendimiento y la generosidad de Abraham lo llevaron al siguiente nivel, porque miren, aquí dio unas vacas, porque ya no eran terneras, eran unas vacas, unas cabras, unos animales, ¿cierto? Pero miren el nivel de generosidad al que llegó Abraham. Capítulo 22 de Génesis, él llegó al siguiente nivel. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te diré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Miren el nivel de generosidad y desprendimiento de Abraham. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros alcanza este nivel de desprendimiento y generosidad con Dios.
Luchamos con cosas más pequeñas. Pero miren el nivel que Dios le pide a Abraham de desprendimiento. Su propio hijo. Pues desprenderse de unas vaquitas y unas cabras y unas palomitas y unas gallinitas y etcétera y unos conejitos. Y vaya y venga, ¿cierto? Vaya y venga, esto vale plata. Pero es que el hijo es el corazón. Abraham había esperado por años un hijo. Se lo había pedido a Dios. Le había rogado por él y era encarnar la promesa del mismo Dios. Y el Señor le dice: me lo sacrificas. Yo no me imagino el choque emocional por el que pasó Abraham. O sea, él no era un robot. Yo imagino la lucha interna por la que pasó ese hombre. Pero se armó de valor y le creyó a Dios. Y cogió lo que tenía que coger y nos vamos para donde Dios nos mandó. Finalmente Dios tuvo misericordia y no tuvo que Abraham sacrificar a su hijo. Pero Abraham demostró que era un hombre generoso con Dios. Estuvo dispuesto a entregar lo que Dios le pidiera. Miren, una relación de amistad es muy difícil que fructifique en medio de la tacañería, en medio de la mezquindad, en medio del materialismo, en medio del amor al dinero. Eso no hay relación que progrese. Por ahí alguien dijo que no es más terrible que ser un amigo de un tacaño, de un mezquino, de alguien bien materialista que no afloje ni medio. Pues uno no está interesado en que el amigo esté dando, ¿cierto? Pero es tan lindo. Yo admiro mucho eso. Yo admiro la gente que es desprendida, o sea, gente que se entrega. Eso es hermoso, es admirable porque muestran tanto amor y sobre todo muestran que no hay materialismo, es decir, no hay amor por las cosas, sino que la confianza está puesta en Dios. Ayer tuvimos una reunión con uno de los grupos de la iglesia y fue tan lindo y entregamos regalos y comimos natilla y hicimos una dinámica con los regalos y casi todos salimos contentos. Todos. Muy bien, todos. Y yo me imagino que tú estás planeando, si no lo has hecho, darle un regalo a un amigo secreto o alguien. Tú compras un detallito y se lo vas a dar, pues es lo normal y es algo bueno, es algo bonito, algo que cultiva la amistad, algo que muestra el amor y la generosidad. Pero yo te voy a preguntar una cosa: ¿qué regalo le vas a dar a Dios? Porque si pensamos en nuestros amigos terrenales y planeamos qué vamos a regalarles a nuestros amigos terrenales, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios? ¿Cuál es tu regalo hoy para el Señor? ¿De qué te vas a desprender hoy y se lo vas a entregar al Señor y le vas a decir: Señor, yo confío en ti, no en esto? ¿Cuál es tu acto de generosidad para con Dios? Pues yo le estoy diciendo esto a aquellos que queremos ser amigos de Dios, ¿cierto? Porque si uno no quiere, pues sigamos siendo materialistas, mezquinos, tacaños, etcétera. Pero si yo quiero tener una relación de amistad con Dios, eso no puede existir con Él. Y yo tengo que estar dispuesto a entregarlo todo, mi propia vida, si es necesario. Porque estamos en el mes del amor y la amistad. Porque hemos pensado en los 3 amigos más importantes que tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son tus 3 mejores amigos? Y pensamos en 3 personitas. La pregunta es: ¿Dios está ahí? ¿Dios está dentro del ranking, dentro del top de mis mejores amigos? ¿O ni se me pasó por la… ay, no, a mí no se me pasó por la… ¿Cómo no pienso yo en eso? ¿Consideras tú a Dios tu amigo? ¿O tú te puedes considerar un amigo de Dios? La gente podría decir: ¿ese es un amigo de Dios? Y si no, entonces ¿qué vamos a hacer para ser amigos de Dios? Pues seguir el ejemplo de Abraham. Abraham hablaba con Dios, Abraham le creyó a Dios
y Abraham fue generoso con Dios. Hay una canción que quiero que escuchemos, es una canción viejita, una canción de mi juventud. No le pongan cuidado a lo viejito de la música, quiero que le presten atención a la letra. Es una canción que desde que yo aprendí en mi juventud me quedó en el corazón, yo quedé flechado con esa canción, porque yo quiero ser un amigo de Dios. Escuchemos esta canción. Señor, qué título tan hermoso el que le fue otorgado a Abraham en la Biblia: ser amigo de Dios, tener una relación estrecha y cercana contigo. Y ese es el deseo para todos nosotros. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser tus amigos, así como lo fue Abraham. Tenemos la puerta abierta para tener una relación cercana contigo, pero hay unos requisitos. Hay que tener una actitud correcta, hay que seguir el ejemplo de Abraham, que podamos comunicarnos cada día y cada momento contigo, Señor, no ignorarte, hablar contigo, como decía la canción, contarte nuestros pesares, conversar al caminar por la calle. Que podamos, Señor, creerte, obedecerte, atender a tu palabra, creer con fe, sin reproches y sin cuestionamientos, pero que podamos tener también una actitud de generosidad como la tuvo Abraham. Te ofreció unos animales en sacrificio, pero estuvo dispuesto a entregarte a su propio hijo, a desprenderse, a ser generoso. Que lo queremos hacer, Señor, ayúdanos y lograr así una gran amistad contigo, para la gloria de tu nombre. Amén. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga.